Hola, hola, mis chismosos favoritos. Bienvenidos una vez más a su canal de confianza, donde la farándula turca se desnuda ante nuestros ojos metafóricamente, claro está. Hoy tengo un chisme bomba. De esos que te dejan con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. ¿Están listos? Porque la información que les traigo es explosiva, jugosa y absolutamente deliciosa. Hoy vamos a hablar de dos nombres que por sí solos ya encienden las redes sociales, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, los mismos que nos enamoraron en la pantalla como Eda y Serkan, los mismos que hicieron suspirar a millones de personas alrededor del mundo con su química innegable. ¿Recuerdan esos rumores que circularon después de su relación pública? Esas miradas cómplices, esas sonrisas tímidas, esos gestos que nos hacían pensar que tal vez, solo tal vez, el amor de cuento de hadas no había terminado del todo. Pues bien, agárrense fuerte porque hoy les voy a presentar las pruebas, los indicios, las señales que apuntan a que podría haber un romance secreto entre Hande y Kerem. Un romance que por las razones que sean, han mantenido oculto a los ojos del público. ¿Quieren saber todos los detalles? ¿Están listos para sumergirse en esta investigación a fondo? Entonces quédense conmigo hasta el final, porque no se van a querer perder ni un solo segundo de esta bomba informativa. Pero antes de empezar, como siempre, los invito a suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros chismes jugosos, entrevistas exclusivas y análisis a fondo del mundo del espectáculo turco. Recuerden que aquí siempre encontrarán la información más fresca, más confiable y, sobre todo, más entretenida. Así que suscríbanse ya. Y ahora sí, vamos al lío. Bien, la ruptura oficial entre Hande y Kerem, después del fenómeno mundial que fue Senkalkam, Love is in the air, dejó a muchísimos fans devastados. Era como si un pedacito de nuestro corazón romántico se hubiera roto junto con el suyo. Las noticias de su separación llegaron como un balde de agua fría, y aunque ambos actores mantuvieron un perfil bajo al respecto, las especulaciones y los rumores no tardaron en aparecer. ¿Qué pasó realmente entre ellos? ¿Fue la presión de la fama? ¿Incompatibilidad de agendas? ¿O algo más profundo? Durante un tiempo ambos se enfocaron en sus respectivos proyectos profesionales, tratando de dejar atrás el capítulo Senkalkam y seguir adelante. Hande se involucró en nuevos dramas, explorando diferentes facetas de su talento actoral, mientras que Kerem apostó por proyectos internacionales, demostrando su ambición y su deseo de conquistar nuevos mercados. Parecía que cada uno había tomado un camino diferente, y que la historia de amor entre Eda y Serkan, lamentablemente, había quedado atrás. Sin embargo, las redes sociales son un arma de doble filo. Por un lado, son una herramienta invaluable para los artistas, permitiéndoles conectar con sus fans, promocionar sus trabajos y compartir un poco de su vida personal. Pero por otro lado, también son una ventana abierta a la intimidad, donde cada like, cada comentario, cada foto puede ser interpretado, analizado y transformado en un rumor o una especulación. Y fue precisamente en las redes sociales donde comenzaron a surgir las primeras señales de que quizás la llama entre Hande y Kerem no se había extinguido por completo. Pequeños detalles, aparentemente insignificantes, comenzaron a levantar sospechas entre los fans más observadores. Likes estratégicos a publicaciones del otro, comentarios sutiles con emojis sospechosos, fotos en lugares que parecían coincidir en el tiempo. El ojo del fan es más agudo que el de un halcón, se los digo. Uno de los primeros indicios que llamó la atención fue una serie de fotos que ambos publicaron, con diferencia de pocos días, desde lugares con características muy similares. Playas paradisíacas, atardeceres espectaculares, restaurantes con una decoración particular. Los fans más acérrimos comenzaron a investigar, a comparar las fotos, a buscar coincidencias en el paisaje, en la luz, en los pequeños detalles. Y las conclusiones fueron sorprendentes, parecía que ambos estaban disfrutando de unas vacaciones en el mismo lugar, al mismo tiempo. Vacaciones secretas, escapadita romántica, la cosa pinta jugosa. Por supuesto, ninguno de los dos confirmó ni desmintió nada. Mantuvieron el silencio, alimentando aún más las especulaciones. Pero los fans no se rindieron. Continuaron investigando, buscando pistas, analizando cada publicación, cada historia, cada comentario. Y poco a poco fueron encontrando más y más evidencias que apuntaban a un posible reencuentro secreto. Estos fans son como detectives privados, Sherlock Holmes y Miss Marple juntos. Otro detalle que no pasó desapercibido fue el hecho de que en varias ocasiones, Hande y Kerem fueron vistos llevando accesorios muy parecidos, pulseras, collares, incluso gafas de sol. ¿Casualidad? Tal vez. Pero como dicen, donde hay humo, hay fuego. Y cuando se trata de Hande Erçel y Kerem Bürsin, el humo siempre es sospechoso. Accesorios gemelos. ¿Un regalo mutuo?
¿Una forma sutil de demostrar que piensan el uno en el otro? Las apuestas están abiertas. Además, varios amigos en común de los actores comenzaron a comportarse de manera extraña en las redes sociales. Likes y comentarios sospechosos, mensajes encriptados, emojis con significados ocultos. Parecía que estaban jugando al despiste, tratando de proteger el secreto de Hande y Kerem, pero al mismo tiempo, alimentando la curiosidad de los fans. Amigos cómplices. Que saben y no nos quieren contar. Pero nosotros les sacaremos la verdad, palabra de chismoso. Pero la prueba más contundente, la que realmente encendió las alarmas y desató la locura en las redes sociales, fue la filtración de una foto. Una foto borrosa, de baja calidad, pero que mostraba claramente a Hande y Kerem juntos, caminando de la mano por una calle de una ciudad europea. La foto era un poco oscura, pero se podía apreciar perfectamente sus rasgos. La imagen fue rápidamente difundida por las redes sociales, generando un debate intenso entre los fans. ¿Era real? ¿Era un montaje? ¿Era una estrategia publicitaria? La foto de la discordia. El santo grial de los fans. Un borrón que vale oro. La controversia fue tan grande que algunos medios de comunicación turcos se atrevieron a publicar la noticia, aunque con cautela, calificándola como un rumor persistente. Los representantes de Hande y Kerem, por supuesto, se negaron a hacer comentarios al respecto, manteniendo la línea de silencio que habían adoptado desde el principio. Silencio sepulcral. Negación absoluta. Pero nosotros no nos rendimos. Sin embargo, a pesar del silencio oficial, la foto generó un impacto enorme en la opinión pública. Muchos fans se sintieron ilusionados, pensando que su sueño de ver a Hande y Kerem juntos de nuevo se había hecho realidad. Otros, en cambio, se mostraron escépticos, argumentando que la foto podría ser falsa o que, incluso si fuera real, no significaba necesariamente que los actores estuvieran de nuevo en una relación. Un mar de opiniones. Un debate encarnizado. Cada uno defendiendo su verdad. Pero la verdad es que independientemente de si la foto era real o no, lo que realmente importa es lo que representa, el deseo ferviente de los fans de ver a Hande y Kerem juntos, la esperanza de que su historia de amor en la pantalla se prolongue en la vida real. Y esa esperanza, esa ilusión, es lo que ha mantenido viva la llama de este romance secreto. La fe mueve montañas. Y la fe de los fans mueve corazones. Ahora bien, analicemos un poco el contexto. ¿Por qué Hande y Kerem podrían estar manteniendo su relación en secreto? Hay varias posibles explicaciones, y aquí es donde la cosa se pone interesante. En primer lugar, la presión mediática, el enemigo número uno de las relaciones famosas. Ambos actores son figuras públicas muy conocidas y su relación, desde el principio, ha estado sometida a un escrutinio constante. Cada paso que daban era analizado con lupa, cada gesto interpretado, cada palabra malentendida. Tal vez, después de la experiencia de su relación pública, que fue un auténtico reality show sin guión, han preferido mantener este nuevo capítulo en la intimidad, lejos de los focos y de las opiniones ajenas. El precio de la fama es muy alto. Y a veces la privacidad